Buenos días a todos. Damos inicio a la actividad del día de hoy. Damos la bienvenida a las últimas mesas del ciclo 2024, ciclo que llamamos dolor, pánico, ansiedad, lo cual es el desvalimiento. Y bueno, la mesa de hoy será sobre ansiedad y angustia, con un epígrafe de Kierkegaard que dice: la angustia es el vértigo de la libertad. Y para ello nos acompañan hoy el doctor Alberto Garani y el Magister Alan Berger. Y le damos bienvenida también a quienes se encuentran por Zoom acompañándonos en esta mesa. Para comenzar, vamos a escuchar a Alan, que él es psicoanalista, magíster en letras modernas, Universidad de Sorbonne Nouvelle de París, magíster en clínica psicoanalítica, Instituto de Altos Estudios, Universidad de San Martín, docente de maestría en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, ex docente de grado en clínica de adultos y teoría psicoanalítica, Universidad de Belgrano. Ha publicado artículos en diversos libros de psicoanálisis, entre ellos El Heteróclito del Falo y Sueño, Fantasma, Delirio, y en revistas especializadas. Colaborador del suplemento Ideas del Diario de la Nación, fundador del departamento Jacob von Bunten, Casa Nacional del Centenario, y ejerce psicoanálisis clínico y la supervisión en Buenos Aires e internacionalmente. Bueno, buen día, gracias, Fernando. Ante todo, quiero agradecer por la invitación. En primera instancia, a Ezequiel Lynch, de donde vino la propuesta original. Por supuesto, agradezco a Germán Mascheroni y al doctor Alberto Garani, con quienes tengo la alegría de compartir esta mesa. Agradezco a los presentes y, por supuesto, a la institución, por la Argentina de Psicoterapia para Graduados, por recibirlo y por hospitalidad. Bueno, mi idea hoy un poco tomando la propuesta de la consigna de la mesa, la ansiedad y la angustia, y un poco la línea de investigación en función de la cuestión del dolor, la ansiedad, la angustia, el pánico. Mi idea es situar un pequeño recorrido para pensar algunas coordenadas, pero para conversar también en relación a eso. En relación a esta idea de lo actual, o algunos problemas que quizás encontramos con cierta prevalencia en la clínica hoy, ligados a estos temas, y sobre todo en función de algo que yo encuentro y con algunos colegas venimos trabajando después de la pandemia en función de esto, que tiene que ver mucho con la histeria, la angustia y los síntomas fóbicos, como una presentación que cobra mayor prevalencia, en la pospandemia, en la clínica de la pospandemia, si la podemos nombrar así, o en lo actual, que es otro problema conceptual que en definitiva en la actualidad. Bien, de entrada, respecto a la cuestión nosográfica y zoológica entre la ansiedad y la angustia, reconozco por mi parte no encontrar justamente demasiado apoyo en los textos de Freud, en Lacan un poco respecto a la cuestión de la ansiedad, pero parece que es un significante que sí escucha mucho en el consultorio, que sí tiene mucha prevalencia también en esta época. Si nos remitimos a la etimología de la ansiedad, esto nos reenvía a la cuestión, por ejemplo, de la inquietud, ¿no? De la inquietud, del tormento. Cuestiones que, entiendo, conducen a pensar sobre todo lo que podemos llamar patología del superyo, o la incidencia del superyo, que también en la clínica actual cobra una figura específica, y particularmente su recrudecimiento a partir de la pandemia y las restricciones, ¿no? Y una especie de nueva sociedad de control o de vigilancia. Pensaría igual, sobre todo la ansiedad, no quiero meterme con la cuestión del superyo, porque desviaría por el tema central de hoy. Si bien encuentro su incidencia en otro síntoma muy prevalente, que es el del insomnio, ¿no? El superyo
pensado a partir de una referencia de Freud a Herbert Silver y el fenómeno funcional, ¿no? Como estos instantes en los estados hipnagógicos en donde en el despertar se está como preso de una voz o de una especie de narrador interior que narra los movimientos del durmiente, ahora se levanta, ahora se acuesta, etc. ¿No? La presencia del super-yo como esta instancia casi rítmica, sonora, perturbadora, que atormenta y que causa esta inquietud, que creo que tiene mucho que ver con la idea de la ansiedad en este sentido. Pero más allá de eso, sobre todo la ansiedad, me pareció interesante pensarla desde lo que yo mucho de lo que converso con colegas y he conversado incluso con unos colegas pensando en el tema de la mesa, la discusión de, bueno, qué lugar para la ansiedad, sobre todo con un significante que la cultura ofrece para las identificaciones, como incluso un significante al cual muchos sujetos quedan alienados en el intento de poner o de poder nombrar algo del padecimiento, llamémoslo subjetivo, del padecimiento psíquico, cuyo estatuto en sí mismo está puesto en cuestión y cuyo estatuto entiendo que es el dispositivo analítico el que otorga, el que da el estatuto de existencia a una cierta versión del padecimiento, que es algo que quisiera retomar al final. En definitiva, entiendo la ansiedad sobre todo como uno de los significantes que la cultura ofrece, a los cuales los sujetos quedan alienados por una forma de sutura de la pregunta por el deseo, es decir, una forma de velamiento de la angustia correlativa a la pregunta por el deseo. Llamémosla angustia de captación. Y en este punto, entonces, en la oposición entre la ansiedad y la angustia, de nuevo, creo que por la vertiente de la inquietud, por la vertiente superyoico, podemos situar algo, pero sobre todo en el sentido de este significante ofrecido por la cultura. Hoy recibimos sujetos que tienen ansiedad, ¿no? Algo que se inscribe quizás más bien en el orden del tener, lo cual me parece que ya predica la ansiedad en cierto modo, y que sobre todo la ansiedad viene a ser una especie de comodín, de leitmotiv que viene a responder o a suturar cualquier pregunta por el malestar, ¿no? En este punto, y la oposición que yo encuentro entre la ansiedad y la angustia desde la perspectiva del psicoanálisis, es que la angustia es un concepto. Así, por eso, Kierkegaard, que Germán citaba en el epígrafe, en el flyer, dedica uno de sus libros más importantes, que es El concepto de la angustia, precisamente a su definición, a su estudio, a su conceptualización. Bien. Quisiera hacer un pasaje breve por el concepto de la angustia de Kierkegaard, porque me parece que sitúa bien el problema del que se trata en este punto. La referencia, entonces, la angustia es el vértigo de la libertad, remite a lo que Kierkegaard explora por la vía de lo que llama el problema de Adán, el concepto de la angustia, ¿no? Problema de Adán que es en definitiva no el pecado como tal, sino la posibilidad de pecado. Es decir, en el concepto de la angustia se narra, ¿no? el problema de Adán y Eva en el paraíso, en donde la única previsión, la única ley que se introduce es no comerás del fruto del árbol del conocimiento, no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo que esta única prohibición introduce, por supuesto que introduce el pecado, pero introduce sobre todo la perspectiva del pecado como tal, es decir, la pecaminosidad o la posibilidad de pecar. Es decir, que entonces la angustia de Adán, así lo conceptualiza Kierkegaard, es, como decir con Lacan, ante el acto, o en el prolegómeno del acto. No la angustia por el pecado cometido, el pecado original, la correlativa caída de Adán y Eva del paraíso, sino la angustia ante la posibilidad, ¿no? El vértigo de la libertad en términos de la posibilidad de pecar o la posibilidad de actuar. La angustia de Adán entonces está ligada a esa asunción de una posibilidad de actuar. Y es muy interesante porque en definitiva, digamos, es la ley, podríamos decir, la que introduce el pecado en ese sentido. Así por lo menos lo establece San Pablo en la Epístola a los Romanos, donde se pregunta justamente por este problema. Cito el pasaje, es el libro 7. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
y tampoco hubiera conocido la lujuria si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley viví un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es muy interesante este pasaje de Romanos de San Pablo, porque Lacan va a hacer una pequeña modificación y va a cambiar la palabra pecado por la palabra deseo, lo cual podemos leerlo de la siguiente manera. ¿Qué pues diremos? El deseo, perdón, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el deseo, perdón, la ley es deseo de ninguna manera, pero yo no conocí el deseo sino por la ley, y no hubiera conocido la lujuria si la ley no dijera no codiciarás. Pero el deseo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el deseo está muerto. Me parece que esto es lo interesante en este punto, en esta especie de juego, de intercambio de la palabra pecado por la palabra deseo, ubicar en qué sentido la angustia, como la angustia de Adán, es ante un acto que se realiza en conformidad con el deseo. La angustia es el prolegómeno de un acto que pone en juego el problema del deseo, que es introducido por la ley. Por eso, evidentemente, la función clínica de la angustia, si se quiere, como una brújula, es aquella que apunta, ¿no?, en la dirección de un acto que se realiza en conformidad con el deseo. Es la ética del psicoanálisis, tal como la articula Lacan en su seminario 7. Y en este punto, entonces, podemos decir también con un Lacan muy tardío que el deseo es el infierno. El deseo es el infierno es una sentencia de la respuesta más del primer 22, más allá de las referencias conocidas, ¿no?, del rock and roll, o la literatura romántica, ¿no?, en fin, el infierno de Dante, incluso como un escenario de los deseos, sobre todo me parece que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el carácter metonímico del deseo, como esta hemorragia incesante que va de un objeto a otro, porque ningún objeto es el adecuado. Pero sobre todo otra cosa que me parece importante y pertinente para retomar un poco la cuestión de la actualidad y de la ansiedad y la angustia en la actualidad, es que el deseo es el infierno porque implica la renuncia a una cierta idea de paraíso. En este punto pienso en el paraíso perdido de Milton, por ejemplo. Una obra donde se escenifica, por un lado, el drama de Adán y Eva, su renuncia al paraíso, en el sentido de ir más allá del deseo de saber, pero también el drama del diablo. El diablo que también renuncia a una cierta idea de paraíso en nombre de la libertad. Y creo que justamente si algo caracteriza un cierto rasgo de la época, es la prevalencia de esta idea de estos paraísos artificiales, citando el título de la obra, ¿no? La dificultad en la renuncia que implica un acto que vehiculiza el deseo en ese punto. Bien. A partir de esto, entonces, de nuevo, entiendo la ansiedad más bien del lado de la sutura de esta pregunta, de la sutura de la pregunta por el deseo, escenario de la angustia, y que inscribe entonces al sujeto en la vía de lo que podemos llamar la moral del amo, es decir, una moral que está al servicio de los bienes, no del bien. En esta separación kantiana entre el objeto de la ley moral como un bien más allá del bienestar, más allá de los objetos patológicos de la sensibilidad, esta diferencia filológica, ¿no?, entre el Paul y el Pute. Hay un bien que es el que me hace bien y está el bien. La idea del bien más allá del principio del placer, ¿no? El deseo se inscribe en ese bien más allá del principio del placer. En los bienes, en el sesgo patológico de la sensibilidad, en el orden de los bienes, el deseo se desvía. En la moral de la productividad, en la moral del capitalismo, si queremos llamarlo así, la moral de los bienes, lo que se establece es una renuncia al deseo. Por eso Lacan dice, tengan cuidado cuando alguien viene a hablar en nombre de la libertad, eso en general significa del deseo, olvídense, por un rato siguen trabajando. Bien, de esta manera entonces entiendo en lo actual, y sobre todo a partir del acontecimiento, de la incidencia del régimen pandémico, podemos llamar, que quizás algo se modifica, algo gira en las presentaciones clínicas, un poco en la línea de lo que está planteado
planteada en el texto de la investigación, en términos de la habilidad simbólica, la pobreza, la construcción de la metáfora, es decir, en definitiva entiendo la función del síntoma, ¿no? Sobre todo también en cierta la habilidad fantasmática, encuentro que lo que sobre todo prevalece son, o lo que a priori por ahí nos encontramos en la casuística, es con unas presentaciones que tienen que ver con la histeria de angustia. Histeria de angustia que nos convoca a la pregunta de si es efectivamente un tipo clínico de pleno derecho, una estructura, o si es esta especie de placa giratoria, o una neurosis infantil, y que de alguna manera pensaríamos más bien en el estatuto de una especie de neurosis mixta, neurosis obsesiva o histeria, que cursa con síntomas fóbicos o que pivotea con la histeria de angustia en ese sentido. Bien. Pienso entonces que quizás la histeria de angustia nos puede permitir una coordenada para pensar algo de estas presentaciones donde quizás nos cuesta situar el estatuto del síntoma neurótico clásicamente, ¿no? con toda la operatoria que supone, y donde más bien nos encontramos con sujetos que están en un movimiento de acercamiento y alejamiento con el objeto, sujetos que están parapetados en una posición prevenida frente al deseo, sujetos que evidencian una posición de cierta fascinación con este objeto de su deseo, con el cual mantienen siempre una cierta distancia. Por eso, incluso etimológicamente, me parece que la palabra fobia es interesante, ¿no? Phobos, en la mitología, es la personificación del miedo, hermano de Deimos, del dolor y de Eros, pero sobre todo Phobos es el hijo de Ares, o sea, el dios de la guerra, y de Afrodita, ¿no? Phobos, incluso en su concepción, incluye este punto de contradicción entre la aversión, el miedo, el rechazo y la pasión, si se quiere, ¿no? Porque el objeto fóbico, sabemos bien, no es cualquier objeto, sino que es un objeto que tiene características específicas, además de que es un objeto que se encuentra en el campo cercano del sujeto. ¿Por qué? Porque es un objeto que va a cumplir una función que con Lacan podría nombrar de suplencia de la función paterna. Ante cierto desfallecimiento de la función paterna, el objeto fóbico hace las veces de esa coordenada simbólica que puede inscribir algo de la castración, pero lo hace a condición de su hiperpresencia, a condición de no poder prescindir de la presencia del objeto cada vez a la hora de establecer lo que podemos llamar un cierto circuito. Yo escucho, y lo hemos conversado mucho con colegas en espacios clínicos y teóricos, epistémicos, es una coordenada de muchos pacientes en la actualidad, están estructurados en términos de estos circuitos fóbicos, en términos de la histeria de angustia. Circuitos fóbicos que implican, por supuesto, un itinerario de evitación del encuentro con el objeto de la fobia, muy a la manera de los circuitos post-pandémicos, ¿no? En donde lo que se trata justamente es de evitar el encuentro con cierto objeto, que no es el objeto de la angustia porque tiene el velo del miedo, pero que está muy cerca, y un objeto con el cual se tiene una relación de fascinación en términos incluso del fascino, ¿no? De la presentificación quizás muy real del deseo como tal, sin el montaje fantasmático que permitiría localizarlo en la relación con el otro y armar entonces una especie de narrativa. La histeria de angustia entonces me parece ser una coordenada importante para ubicar esta dificultad en, si se quiere, la simbolización, por la necesidad de la hiperpresencia del objeto en los circuitos que los objetos tienen que armar para estructurarse la vida, ¿no? En el lugar de la carretera principal del nombre del padre, los circuitos más bien fóbicos, signados por la presencia y la distancia óptima con este objeto. Así entonces, en las relaciones con el partener, una posición que podríamos nombrar como una posición fóbica, en donde los circuitos de acercamiento y alejamiento signan los modos en que los sujetos se encuentran con el otro. Por supuesto que las plataformas, las redes sociales y las plataformas digitales favorecen esta distancia óptima, esta instauración de los parapetos fóbicos con el objeto, pero también una relación de este orden no solo con el partener, sino con otras instancias en donde el deseo podría verificarse. En relación a esto y a esta la habilidad, podríamos decir, fantasmática, me pregunto por cuál es el estatuto del fantasma, de la
la construcción de la fantasía, de la angustia, eso explica también la prevalencia de los fenómenos del orden del ataque de pánico, de la crisis de angustia, ¿no? En la dificultad para situar, para nombrar, para ordenar simbólicamente este desborde de la angustia que se presenta ante el encuentro con el objeto. A ese respecto, por eso creo el significante de la ansiedad viene a ser las veces de una nominación universalista que sutura este problema. Pero respecto a eso, propongo, y quizás en esto me vuelvo un poco clásico o hasta reaccionario, volver a apelar a lo que conocemos muy bien, que es la transferencia. Pero transferencia sobre todo en el sentido original de la palabra Übertragung, que es el de transferencia de sentido. Así lo retoma Lacan en su seminario 1, en la clase titulada La función creadora del significante, cuando aborda el problema de lo inefable del deseo inconsciente. ¿Qué hace que lo inefable, qué hace que eso mudo, incluso hay tal problema de si tiene un estatuto de existencia, que causa sufrimiento, pero que a priori no sabemos ni siquiera si existe, o el sujeto que consulta no sabe si existe? Bueno, ante eso me parece que la operatoria de transferencia es lo que otorga dignidad al sufrimiento psíquico como tal, le da un estatuto de existencia. Lacan se pregunta en el seminario 20 si no será caridad en Freud el haber permitido a la miseria de los seres que hablan decirse que existe, porque hay inconsciente. El acto freudiano, la hipótesis del inconsciente, otorga dignidad a ese acto, entre comillas, caritativo, irónicamente, de Freud, es permitir la instauración de un otro respecto al cual ese sufrimiento mudo, cuya existencia misma está puesta en cuestión, y que da lugar a todos estos fenómenos del temor de la angustia, se puede empezar a decir que hay un otro respecto al cual eso se puede empezar a ligar, y de esa manera, creo, hacer consistir el síntoma como una forma de desangustiar, pero como una forma de relanzar el trabajo en el dispositivo analítico. Bien, hasta acá el último color. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Alberto Martín, conocido de la casa, que es médico psicoanalista, especialista en psiquiatría, presidente del Colegio de Psicoanalistas. Alberto, escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí. Cercanos, vos. Ahí. Bueno, buenos días. Ustedes saben, me siento como en mi casa. Estoy muy agradecido por la invitación de la comisión. Acercalo un poquito más. ¿Más? Sí. Ahí. Ahora Dejé el rock hace muchísimo tiempo y no lo considero tan amigables a los micrófonos ahora. Bueno, como decía, estoy muy agradecido, contento de participar en esta mesa. Vamos a cambiar un poco el ángulo respecto de la exposición del colega. Quiero hacer algunas formulaciones de entrada para que se entienda cómo encauzo yo, cuáles son algunas de las referencias que creo que son pertinentes para esta exposición. La primera es que soy psicoanalista, la segunda es que soy psiquiatra. La tercera es que soy metapsicologista. Y en cuarto lugar, soy economicista, en el sentido de reivindicar la dimensión económica en la metapsicología. Frente a este par de temas que no se confunden, pero que ahora vamos a ver cómo pueden llegar a diferenciarse en todo caso, lo primero que me planteé es que en mi posición, ¿cómo hago yo para producir algún tipo de productividad entre estas dos pertenencias o especialidades, la psiquiatría y el psicoanálisis? Ustedes recuerdan que en las conferencias de introducción al psicoanálisis, allá por los años 16, 15, 16, Freud tiene una
conferencia, justamente la 16ª, que se llama Psicoanálisis y Psiquiatría, donde pone en contrapunto ambas especialidades, digamos. Ocurre que en ese momento Freud dice muy enfáticamente, y es muy interesante lo que dice, que la relación que él ve es que la psiquiatría es al psicoanálisis lo que la anatomía es a la histología. La anatomía es el estudio, bueno, ustedes saben, la histología es el estudio de los tejidos, siempre se hace con microscopio. El psicoanálisis, por lo tanto, es una suerte de microscopía de esta dimensión humana en su vertiente psicopatológica. Bien, ocurre que un siglo y pico después, la psiquiatría no permaneció solamente en lo que un psiquiatra historiador de la psiquiatría y también medio psicoanalista, que era Jorge Saurín, a quien por ahí ustedes conocen, denominó la clínica de la mirada. Efectivamente, en toda esa etapa, opuesta a lo que después sobrevendrá con Freud, que es lo que llamó en oposición a la clínica de la mirada, la clínica de la escucha, los psiquiatras ya no están en la contemplación, o sea, en la observación más que en la contemplación y la clasificación de las enfermedades o de las patologías o de los que ahora se llaman trastornos, sino que ha avanzado de una manera realmente extraordinaria. Los avances en neurobiología ahora están bastante de onda, los avances en cuanto a los estudios complementarios, las imágenes, la resonancia magnética, la resonancia por emisión de positrones, nos permiten no solamente captar imágenes inertes, sino además funcionales. Es decir, qué es lo que pasa entre distintos núcleos cerebrales cuando se producen ciertos movimientos psíquicos, digamos, o emociones pulsionales, digamos. Bien, ocurre que, como les digo, a mí me parece, con modestia, que el psicoanálisis puede... Perdón, no. Parece es esto. Bueno, Sí. Yo quería acoplar la psiquiatría al sexo. Bien tranquilo. Se ve que mi deseo es hacer... Llámelo con el rojo. Bien. Decía que en la psicopatología, en la psiquiatría actual, si ustedes observan textos y papers, se van a encontrar con que la categoría de angustia ha desaparecido. He consultado a algunos colegas del campo de la psiquiatría, nadie puede explicarme bien por qué. Y dentro del psicoanálisis, lo que está excluido es la ansiedad. En psiquiatría lo que existe es ansiedad y distintas dimensiones de la ansiedad, distintos tipos de participaciones de la ansiedad en diferentes, llamémosle rápidamente, cuadros clínicos, que verdaderamente está presente en distintas manifestaciones, como, por ejemplo, me voy a tener que parar. Sí, a ver, tengo acá, lleva el micrófono. No. Yo de acá puedo seguir acá. Pero lo que voy a necesitar más que el micrófono son los anteojos. Se tomaría Mick Jagger esto, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven en esa primera imagen que la ansiedad
que subsume la angustia está presente en el miedo como los síntomas de miedo, pánico, fobia. Y como preocupación, que es el carácter dominante de la ansiedad, en la miseria ansiosa, en la aprensión, en la expectación, en la expectativa y en las obsesiones. Después hay algunas que muestran cómo en distintas formas patológicas, desde el estrés postraumático, el síndrome o el trastorno de ansiedad generalizada, distintas subsíntomas, o sea, manifestaciones que se llaman subsindrómicas, pueden estar presentes en las diferentes patologías. Bien, yo creo que cuando Freud se inicia, primero, actúa al modo de psiquiatra. El trabajo pionero de la llamada psicopatología primitiva, que se llamaba acerca de la diferenciación de la histeria de la angustia, ahí, por un lado, Freud describe la angustia. La angustia tiene un origen extra psicoanalítico y extra psiquiátrico en realidad. Como bien dijo el compañero, esto emerge fundamentalmente y se desarrolla, se desarrolla dentro de la filosofía de cuño, llamémosle existencialista, comenzando por Kierkegaard. Pero después continúa con Heidegger, continúa con Sartre, por ejemplo, ya desde su primera novela. La angustia y la ansiedad pertenecen a la fenomenología humana normal. Depende de la situación en que estemos, podemos estar angustiados, tranquilos o ansiosos. ¿Cabe una diferenciación entre la ansiedad y la angustia? Yo pienso que sí. La ansiedad muy bien de tiempo la ansiedad es un trastorno, es una sensación de apremio, los pacientes lo sienten, todos sentimos como una aceleración, que puede, en general, tener ese polo dominante de la preocupación. La preocupación diferencia la ansiedad respecto de lo que podríamos llamar su contraparte nuclear en la angustia, que es el miedo. La ansiedad puede tener un curso más bien episódico, si bien hay trastornos de ansiedad crónica, como el síndrome del trastorno de ansiedad generalizada. Pero lo que es más crónico y tiene fondo humano es la angustia. Porque la angustia, como la entendía, por ejemplo, que yo creo que es, no lo digo concesivamente, junto con Lacan, pero evidentemente mejor lector de Freud, es Laplanche. Dice que es el resto inconciliable del deseo. Esta angustia, que tiene un carácter abrumador, que puede modularse, puede ser una pequeña angustia casi imperceptible, hasta, en la angustia más bien normal, hasta una angustia desbordante que culmina de manera espectacular en el llamado y de moda pánica. Se trata de ambas experiencias subjetivas y que han tenido curso fundamentalmente en las que en la bibliografía se las llama psicoterapias de índole humanista. Ahí meten a Freud, a Jung, en fin. Hicimos todas estas variantes postmodernas tal vez también en ello. Pero no sé si le dan realmente la dimensión que la angustia tiene.
Vamos a dar una definición rápida de angustia para ver en qué términos estamos, en qué términos hablo. Es un estado de intenso sufrimiento emocional, de desesperanza y de desamparo. Todos términos que le van a resultar evocativos de Freud, y por ese desamparo en el fondo de nuestro ser, que es una condición existencial, es que la angustia es tan ubicua. Está relacionada con un sentimiento de amenaza, de peligro, es emocionalmente dolorosa y puede ser la condición de muy diversas condiciones psicopatológicas, desde los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión, la melancolía, y voy a hacer una parte, mejor dicho, voy a dejar de lado en esta exposición la angustia psicótica, que es otra manifestación bien diversa, porque estamos hablando ya no de un aparato más o menos intacto, sino de un descalabro desde el punto de vista del aparato psíquico, como saben. La ansiedad la podríamos describir como un estado de preocupación excesiva y un temor anticipatorio. Implica una proyección del sujeto hacia el futuro próximo, inmediato o distante, sobre todo inmediato, real o fantasiado. Puede ser generalizada o puede ser circunstancial. Pero no solamente la ansiedad está vinculada a peligros. A veces también quien tenga hijos y ha vivido el día previo a la salida de las vacaciones verá que los niños no duermen esa noche. No porque sean precisamente insomnes, sino porque la activación deseante, las ganas, el entusiasmo, también se pueden asimilar a esta fenomenología ansiosa. Bueno. La sofisticación, la complejidad, que solo para citar la obra freudiana da cuenta de la angustia, es extraordinaria, y esto es lo que sí no tenemos en la psicopatología vista desde el mundo psiquiátrico. Yo tengo la impresión de que el hecho de que la psiquiatría tiene como acompañante fundamental, o ya no sé en qué orden poner las cosas, a la psicofarmacología. Ocurre que el hecho de que los mismos fármacos que son eficaces respecto de la ansiedad son los mismos que son eficaces respecto de la angustia. Ahí viene toda una discusión que no es el momento, y creo que tampoco es el lugar, que es más específica de la psiquiatría, este desarreglo que para mí implica la asociación demasiado laxa, demasiado abarcativa de estas dos entidades que, desde mi punto de vista, que desde el punto de vista clínico, en nuestra experiencia, todos tenemos la experiencia vívida de poder experimentar estas diferencias, ¿no? La metapsicología, y quiero decir con esto desde sus precursores, desde quizás una de las mejores descripciones de lo que hoy se llama panic attack, está en una de las cartas de Freud a Fliess en la época de la psicopatología primitiva. Ahí numera los síntomas y ustedes pueden tener ahí una mirada tipo DSM-5, como si Freud hubiera reunido los criterios de una exhaustividad y una ¿cómo les diría? Como una integralidad de las manifestaciones más visibles del panic attack o del ataque de pánico, principal cosa. Pero después Freud, en la metapsicología, hace un desarrollo extraordinario, lo hace también en la clínica, como Juanito, él nombró a Juanito, o a la histeria de
a la histeria de angustia, pasando por los desarrollos en el giro del 20, más allá del principio de placer, y culminando en esa gran reformulación de la psicopatología que es inhibición, síntoma y angustia, que fue producida 5 o 6 años con posterioridad al giro del 20, con más allá del principio de placer. Me parece que quería repasar algunas de las manifestaciones que no son el cuadro de angustia, sino el remanente que se produce por el fracaso en la neurosis, tal como lo describe Freud en La represión y lo inconsciente. Ustedes recuerdan de las 3 neurosis, o histeria de conversión, histeria de angustia y neurosis obsesiva, habla de cómo, por un lado, la formación sustitutiva es diferente del síntoma en general, aunque coincide en la histeria, y cómo hay un remanente de angustia prácticamente imperceptible en la histeria, lo que da lugar a la llamada Bellin-Difference, pero al mismo tiempo hay, dice Freud, inclusive en una histeria bien construida, desprendimientos de angustia, porque nunca las cosas son tan precisas. En cambio, en la neurosis obsesiva, ustedes saben que esa lucha termina siendo, como dice Freud, estéril y infinita. Porque la angustia es lo que mueve a toda la fenomenología de las medidas protectoras, las evitaciones, los rituales en última instancia. Yo quiero avanzar rápidamente y quiero ir, porque tengo particular interés en contarles a ustedes, sobre todo si alguien no lo conoce, algo que a mí me parece que estaba indicado en la comunicación que me mandaron de la Comisión Científica, que era la cuestión de la angustia y la ansiedad en la actualidad. Yo les quiero contar, quiero reflotar un viejo trabajo de la querida Silvia Leitchman, donde habló de un malestar sobrante. Para entender la categoría de malestar sobrante, ella hace 3 diferenciaciones. Es un trabajito corto que yo les recomiendo, sobre todo para leer en esta época que estamos viviendo. Ella diferencia, por un lado, tal vez sea redundante para muchos y muchas de ustedes, pero los cito. Ella diferencia psiquismo de subjetividad. Diferencia malestar cultural inevitable de malestar sobrante, a lo que vamos a ir enseguida. Y también diferencia hablé de malestar en la cultura, hablé de aparato psíquico y de subjetividad. Y al mismo tiempo, o en la misma secuencia, habla de 2 categorías diferenciadas. La autoconservación, facultad del yo, que ustedes conocen, la freudiana, pero ella habla también de otra categoría muy interesante que se llama la autopreservación. ¿Qué quiere decir la autopreservación? La autopreservación es como la dignidad del yo. Es de orden narcisístico, pero ojo, porque nosotros muchas veces tenemos una mirada un tanto desdeñosa del narcisismo, como si fuera petulancia, soberbia, estar pagado de sí mismo, orgullo, ¿sí? No, también tiene que ver con los aspectos de la dignidad. Y esta dignidad puede ser vulnerada históricamente. Si nosotros decimos el aparato psíquico es transhistórico, o sea, hay ciertas invariantes, represión originaria, complejo de Edipo,
primera, segunda tópica. Eso es transhistórico. No importa si uno nació en el medioevo, si nació hace 5 años, o si nació en el Pleistoceno, en la Roma o en la Grecia antigua. Se dice, a propósito de la historia, que el hombre primitivo atravesó el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico, y que el hombre actual está en la era del Ancio. ¿Por qué esto? Bueno, porque este malestar sobrante, que quiere decir no solamente el tributo que nosotros pagamos renunciando a ciertas funciones fundamentalmente sexuales y agresivas, pero que por recompensa nos permite inscribirnos en una cultura, nos permite la sublimación y nos permite diferentes formas de proceso que recompensan el directo, digamos, de la brutalidad, digamos, ¿no? Pero ese malestar inevitable, inexorable, porque es la prima que nosotros le pagamos a la entrada en la cultura, tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El estar inscritos en proyectos históricos que nos permitan precisamente la autopreservación, la conservación de esa dignidad que nos permita proyectarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a un pueblo y a nuestra descendencia en situaciones que tiendan a mejorar las calidades de vida en la medida de lo históricamente posible en cada pueblo. Es esto lo que está severamente vulnerado en nuestros tiempos y en nuestra patria. Por eso creo que tiene... ¿Cinco? Sí. Por eso creo que tiene tal importancia hoy. Porque ustedes tendrán muchos pacientes que están, bueno, depende de la posición en que esté uno tiene pacientes que están encantadísimos. A mí me pasa, por supuesto. Pero también tenemos gente sumamente preocupada, sumamente angustiada, sumamente ansiosa, porque la amenaza de perder el trabajo, de quedar fuera del circuito productivo, fíjense que ya no estamos hablando de un salario digno, de una vida más o menos confortable, sino de salud, educación, trabajo, 3 dimensiones que debieran ser a esta altura de la historia irrenunciables o de las que nadie debería ser despojada. Bueno, estas son las cosas que ponen en jaque al yo, pero por el lado de la dignidad, por el lado de la autopreservación. Nuestro trabajo, en ese sentido, nos pone verdaderamente ante la situación de acompañar y ayudar en la medida de lo posible, destrabando los nuditos neuróticos y las distintas formas de la alienación en un sentido muy descriptivo respecto de este problema que les incumbe y nos incumbe también a nosotros como psicoanalistas, psiquiatras y psicoterapeutas. Muchas gracias. Abrimos ambos por las exposiciones y abrimos el espacio de preguntas. Para que vamos a dar 3 o 4 preguntas y vamos a ir respondiendo, y abrimos también el espacio a quienes estén por Zoom, que puedan por el chat también enviar sus preguntas para ir respondiéndoles. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. Muchísimas gracias por las 2 exposiciones. La verdad que es complejo el punto. Una pregunta va un poco dirigida a los dos, podría ser una pregunta para cada uno. Si ansiedad y angustia, aunque tienen diferentes manifestaciones clínicas, no piensan que ambas hunden sus raíces justamente en el desamparo,
¿no? En algún modo de presentación del desamparo. Y después una pregunta específica para Alberto, me pareció interesantísimo este punto, en realidad podría ser para los dos, de la plancha, como la angustia como resto inconciliable del deseo, y si se refiere a ambos tipos de angustia freudiana o solamente a la angustia señal. Si también incluye la angustia automática en esa pregunta, en ese planteo. Y Alan, bueno, me preguntaba respecto de la angustia como vértigo ante la libertad, si, digamos, todo el desarrollo de Lacan que haces, si pudiste, hay un punto que te pregunto esto porque es algo que no termino de hacer el link, si lo pudiste combinar con cómo piensa Freud la angustia señal en particular, que es aquello que anticipa un peligro de perdimiento. Si pudiste, ¿cómo pensar esta articulación entre el vértigo de la libertad, ¿no? ese previo al pecado, al deseo, y la angustia como peligro ante el desvalimiento? La angustia señal en particular. Muchas gracias y nos vemos. Sí, bueno. Gracias, ¿qué tal? Soy María Eugenia Farres. Muchas gracias por las exposiciones, muy pensadas, muy elaboradas. Bueno, en realidad yo tengo como un par de preguntas para ambos, ¿sí? Una fundamental, creo, por lo menos para nosotros, como lo pensamos desde la comisión, es si ustedes piensan que hay algo que difiere, ¿sí?, en el tratamiento, ¿sí?, digo, en la manera en que debería operar el analista, recibiendo diferentes maneras de presentación, ¿sí?, puntualmente una manera más, si ustedes quieren, a síntomas de las neurosis actuales, que es donde nosotros reconocemos las principales manifestaciones hoy llamadas panic attack o de este estilo. Digo, nosotros ahora, pues, es mi postura personal, pero además es algo que estuvimos charlando bastante en la comisión, acá en el territorio a lo largo del año. Entonces, si usted piensa que existe alguna manera diferente de operar y de trabajar en la manera, cuando uno recibe un paciente con más manifestaciones del lado del cuerpo, que ahí va la otra pregunta, que cuando uno recibe más manifestaciones del lado, si ustedes quieren, de la simbolización, de la sintomatología tradicional. Y bueno, y la otra pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué lugar para el cuerpo en la ansiedad? ¿Qué lugar para el cuerpo en la angustia? Muchas gracias. Sí, hacemos una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Kramer, un gusto escucharlos, interesante. Un par de cositas. El texto que yo tenía, digamos, en mente, en el cual está toda la descripción del ataque de pánico, creo que la crisis de angustia sobre la justificación que se separaba en la biografía, ¿sabes? No sé si la referencia a ese... y lo que quería preguntarles era si contemplaban en este momento actual, que para mí es como ansiógeno, la situación de las redes sociales y la presencia del celular. No sé por qué en esta diferenciación, que no podría decirlo, digamos, teóricamente, me da la impresión que lo que vos planteás respecto de la subjetividad actual, me parece que son situaciones actuales, no sé por qué, angustiantes, ¿no?, respecto de lo que está pasando en la época, en este momento, y todo lo que tiene que ver con las redes, no sé por qué me suena como que son ansiógenas, no sé, o sea, no puedo justificarlo, muy, digamos, siguiendo esa diferenciación clínica, como decís, que uno tiene, que hay algunas cuestiones que uno le pone, me parece que son ansiógenas y otras que producen angustia. Bueno. Gracias. Claro. Bueno, agradezco las preguntas, parecen pertinentes
interesantes para seguir siguiendo el tema. No creo poder responder a todos, pero tal vez comienzo por las preguntas de Norberto, que agradezco. Respecto a la cuestión del desamparo, me parece, sin duda, es el epicentro, el doctor también así lo ubicó, digamos, en la gilflósica, el desamparo radical, digamos, esa intemperie, si se quiere, del sujeto, que como bien ubicó el doctor, transestructural, o existe una condición existencial, parece que es el núcleo de la relación con la angustia, por un lado, y en este punto también entiendo que una ética del deseo, o sea, una ética orientada hacia un acto de la vida del deseo, implica necesariamente el pasaje por ese desamparo. Creo que ahí el desafío es cómo hacerlo de la buena manera en la orientación de un tratamiento, ¿no? No simplemente arrojar al sujeto o empujarlo al desamparo más radical, sino de qué manera se acompaña a alguien, se conduce una cura, entendiendo que ese pasaje es una instancia necesaria, si pretendemos arribar ahí. Y respecto a la ansiedad, de nuevo, es un concepto que en mi clínica, en mi función, no trabajo tanto, si el doctor lo puede situar posiblemente mejor. En este punto, desde el sesgo de entender la ansiedad más bien como un significante de la cultura, como una nomenclatura, casi un S1 cultural, al cual queda alienado, creo que es quizás una forma de evitar el desamparo en ese punto. Parapeto ante la angustia más que una coparticipación, pero no tomándolo como un concepto de nosografía, sino que es un significante del otro de la cultura. Respecto a la angustia señal de Freud, me parece que la articulación es bien pertinente. En este punto, en Lacan lo pensaría como la angustia como señal de lo real, es decir, así como en Freud, en definitiva, señal de eso que amenaza la integridad del aparato, lo que amenaza con un desborde del aparato. Esta angustia del prolegómeno del acto, esta especie de anticipación angustiosa, es señal de lo real, en términos de obviamente un real inabordable, un real al cual no se tiene acceso, pero que la angustia sería su último borde, de algún modo. En este punto pensaría esa articulación, la angustia señal como señal de lo real, en este punto como un efecto que lo engaña, como algo que pasar por el cuerpo, y esto creo que toca otra de las preguntas, señala allí la proximidad de lo real. No sé si todas. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía Norberto, yo creo que lo que quiere decir Laplanche con respecto a la angustia como resto inconciliable del deseo, es que aún en el movimiento deseante hay un resto que es inconciliable, o sea, hay un resto que queda por fuera. Esto es muy importante en relación a la pregunta que hacía Mariu, también respecto de la cuestión del cuerpo. No sé cómo condensar, sintetizar las distintas cosas que se pueden combinar para dar respuesta a esto, pero la angustia señal ya es una forma muy elaborada de la angustia. De hecho, Freud no llegó a la angustia señal en la psicopatología primitiva, sino bien tardíamente. Es imperceptible, no es consciente la angustia señal. Exactamente lo opuesto a la angustia llamada automática, que ya en la psicopatología primitiva había hablado de la neurosis de avasallamiento. En esa psicopatología primitiva, Gabriela, es donde Freud se refiere, en las cartas a Liz se refiere, después, si me das tu mail, o te mando la referencia o la mando a la comisión, qué carta concreta, porque es es ejemplar la descripción que hace Freud allí. No recuerdo qué número de carta era. Con respecto a la cuestión del cuerpo, justamente el propio Laplanche, que tiene todo un seminario además sobre la angustia, el primer seminario que dio en el DEA en París hace 50 y pico de años, es sobre la angustia. Los seminarios están publicados como problemáticas.
Ese primero, si no recuerdo mal, fue traducido por Silvia. Allí decía que la angustia es el menos psíquico de los sentimientos, de las emociones. ¿Y por qué es, en todo caso, poco psíquica? Si bien hay un algo irónico allí, no está diciendo que no es psíquica de ninguna manera. Está diciendo que es la menos porque en su desarrollo y dependiendo del capital simbólico de cada sujeto, nosotros podríamos describir un arco en el que tenemos desde la forma más descarnada, por decirlo de alguna manera, viendo el cuerpo, del panic attack, hasta una fobia bien constituida. Yo digo, el ideal de la fobia, por ejemplo, en Buenos Aires es la fobia a los cocodrilos, porque uno nunca se va a usar con un cocodrilo. Cuando está bien terminada la fobia, tiene su parapeto, como decía el colega, tiene sus formas de evitación, pero ya esto quiere decir que el desplazamiento dio cuenta de una transformación de la figura primitiva, seguramente parental, que se simboliza por desplazamiento hacia un objeto que metonímicamente tiene algunas condiciones. ¿Se acuerdan los bigotes del padre de Juanito, vinculados al musal del caballo, en fin? La corporalidad que los pasaba en relación a la figura del caballo, etcétera, etcétera. Cuanto menos simbolización exista, más concomitancias neurovegetativas, corporales va a haber. Porque cuando nosotros hablamos del cerebro, parece que estuviéramos frente a una especie de colosal imagen de 3D de algo verdaderamente inconmensurable. No, el cerebro es bastante chiquito, algunos más chicos que otros, pero en general es chico, pesa 1,5 kilos. Tampoco tiene que ver con sus dimensiones. Voltaire se dice que tiene una cabecita muy chiquita y ustedes ven en los diarios una cantidad de cabezones que no sabemos bien qué es lo que tienen adentro. Bueno, las conexiones que hay entre los circuitos, porque hay circuitos concretos, no los voy a aburrir con esto, porque es una jerga verdaderamente disruptiva en este contexto, pero hay circuitos concretos que se recorren desde que se dispara la angustia hasta el ataque generalizado. Todo eso tiene que ver con la circulación, con la respiración, todo esto que precisamente describió Freud. La taquicardia, la taquipnea, como es la frecuencia respiratoria acelerada, la transpiración, la palidez, los temblores, etcétera, etcétera. Todo eso es de cortejo neurovegetativo y puede llegar a tener, además, consecuencias bastante trágicas para el sujeto desde el punto de vista vivencial. Son los pacientes que van al hospital y les hacen un electrocardiograma, las enzimas, y les dicen no tiene nada. El paciente está aterrorizado y los colegas le dicen no tiene nada. No deja de ser un poco irónico, ¿no? Pero en fin, tampoco le podemos pedir todos los médicos de guardia que hagan una maestría en psicoanálisis, ¿no? Que vengan a la escuela. Pero quiero decir, la corporalidad y la angustia, e inclusive la ansiedad, porque en la ansiedad también se acelera la respiración, se acelera la frecuencia cardíaca. Puede haber en quien tenga algún tipo de diátesis, o sea, facilitación para tales síntomas, puede tener extrasístoles, las famosas palpitaciones del paciente. Esto es de una eminente manifestación corporal. No existe la angustia descorporalizada, solo que hay manifestaciones que son verdaderamente abrumadoras y otras manifestaciones en una menor escala. Me olvido de alguna pregunta. Otras. Bueno, vale. No sé si hay alguna pregunta
por Zoom, o si no, continuamos preguntando aquí. No, yo lo que había escuchado, no sé si recuerdo, es un tema que interés, ¿no? Pero los niños no tienen por qué ser. Sí. El tema de las redes sociales, del celular, como hablamos de lo actual, me parece que dejamos por fuera. Sí, a él por una cuestión de proximidad etaria con Me el pareció que Ana podía. Así Pero hablando también. de Mario y de Gabriela, quería pensar por lo de Mario, dos palabras, antes la pregunta era por la regulación del tratamiento, si hay una diferencia en la posición del analista, me parece también muy pertinente para los desafíos de la clínica actual. En esto yo pensaría dos vías, muy simplemente, digamos, paciente angustiado, uno a priori contraintuitivamente, ¿no? Digamos, uno no hay de la interpretación. Dice, bueno, se trata de restituir cierto marco para situar esa angustia, para remarcar la angustia, pero sin embargo, en esto toma una referencia de Eric Laurent, un texto que se llama Desangustiar, donde habla justamente de la interpretación como la modalidad de desangustiar que hace consistir el síntoma. Es decir, lo pensaría en la vía de la histerización, es decir, volver al síntoma, apuntar o apostar al síntoma. Y respecto a las redes sociales, con las cuales tengo, no sé si tanta proximidad, pero bueno. Sí, es notoria, ¿no? Evidente proximidad, no sé en dónde se me nota, pero. El pelo, por ejemplo. Bueno, por cuestiones capitales, declive, pero todavía resistiendo. Pienso que evidentemente tienen mucha incidencia en la configuración de la subjetividad. No me alejaría a hablar en términos muy categóricos de esto, pero pienso en una referencia de Gerard Weissman, el libro se llama El Ojo Absoluto, en donde Weissman, entre muchas cosas, habla de un giro, digamos, un pasaje de la sociedad del secreto, de la cultura de ojos cerrados y el secreto, es decir, donde los velos operan, donde los dobleces y el secreto existe, a la dictadura de la visibilidad, que sería propio de este régimen, pero donde sobre todo viene una función específica que es que se borra el corte entre ver y ser visto o entre sujeto que mira y objeto mirado. Y esto de alguna manera se manifiesta en las redes sociales cuando se introduce, él dice, un ojo en la pantalla. O sea, la función de la pantalla en general recorta la mirada del campo de la visión, como puede ser un cuadro. En las redes sociales y en los dispositivos, uno no puede ver sin ser visto, que es lo que sí pasaba en esa lógica. Por ejemplo, en la función de las historias de las redes sociales, para ver una historia hay que inscribirse como voyeur. No se puede ver sin ser visto. Eso genera un borramiento de esa separación sujeto que mira, objeto mirado, y de ahí una serie de desórdenes en el recorte de la mirada en campo de la visión. Me parece que acá hay una serie de fenómenos que tienen que ver con esto, de esta especie de omnivoyeurismo o omniexhibicionismo, en donde evidentemente las coordenadas cambian y sobre todo la posibilidad del armado de una cierta fantasmática en relación a esto, cuando no hay tal corte, ¿no? Me parece que es una de las cosas, muchas para pensar respecto a las redes. Con respecto a las redes, evoquemos inmediatamente esta gran serie inglesa que se llama Black Mirror. Lo que yo tiendo a pensar, observando y viendo cómo algunos pacientes, por ejemplo, me sorprendieron con una declaración que no fue ni venía a cuento, ni qué sé yo, pero me dijeron, ¿sabe que me estoy sintiendo mejor porque dejé las redes? Decidieron, digamos, excluirse, pero borrarse de Twitter, Instagram, Facebook, etc. TikTok. Bueno, yo creo que se trata de distintos niveles de activación de circuitos adictivos. Ahí, efectivamente, es la ansiedad más que la angustia. La angustia se produce en todo caso. Ustedes saben que el 50% de los divorcios, más o menos hoy, tienen que ver con WhatsApp. Por supuesto. ¿Alguien no sabe eso? Bueno, ténganlo en cuenta y en el matrimonio sigan este consejo.
Alguien entra a ducharse. El otro, otra, mira el teléfono, sabe la clave y entra a WhatsApp. Y aparece una, qué sé yo, extraña que no estaba en el ¿cómo se llama? Dramatis personae, en el elenco, digamos, de esos caracteres que rodean a el marido, la mujer o lo que fuere. Esos scratches es lo que dispara las separaciones, 50%. Cuando el escrachado tiene que reconocer ante la prueba empírica de su, llamémosle, gas o fechoría, ahí sí puede sobrevivir la angustia. Si no, es todo el circuito dopamínico. Ustedes piensen que esto va en sintonía o en acompañamiento de este gran problema trágico que es el de las apuestas. La lógica es exactamente la misma. Alguien scrolleando es prácticamente el mismo juego de las maquinitas. Yo soy tan desafecto, tengo otro problema, pero no tengo ese problema de la adicción, el casino y todo eso. Yo pensé que la gente, cuando me empezaron a contar hace unos años que iban al casino, yo pensé clásico, como soy medio amante de la literatura decimonónica, que se trataba de la ruleta. No, es el movimiento, digamos, masturbatorio de la maquinita, de la palanquita que baja y a la espera de que provea una cantidad de fichas que eventualmente permitan sobrellevar la noche o salvarse para toda la vida. Eso es un circuito perfectamente comprobable que tiene la dopamina, puede ser encantadora, depende dónde, cuánto y en qué cantidad. Si tenemos muy poca, somos parkinsonianos, pero si tenemos mucha, vamos a ser muy ansiosos. Y el problema del circuito es que no se desactiva, se relanza en un loop infinito. Ustedes saben que los gamers, a mí me impresionó hace unos años, ustedes leyeron la noticia, pero un chico coreano, los coreanos están en el top 1, diría, de las adicciones a los dispositivos y a los juegos. Un chico murió deshidratado por una descompensación cardíaca en Seúl. No es el único caso, después me contaron de otros casos más. Pero a mí, yo leí ese, o sea, el pibe se pasó no sé cuántas horas. 4 días. 4 días. Si estamos hablando del mismo caso, 4 días sentadito. Ustedes se dan cuenta que esto es muy... la cuestión de los 4 días lo llegó a hacer, por ejemplo, Mengele, con la experimentación con las víctimas judías con quienes se experimentaba. Ustedes recuerdan a Mengele, ¿no? Famoso médico nazi que experimentaba llevando a las personas al extremo. En la película de Bergman, gran película, El huevo de la serpiente, ustedes tienen una reproducción de la experiencia de una mujer que no le permiten dormir y está con un bebé. Entonces se ve, él quería estudiar científicamente, digamos, utilizando a la mujer y al bebé como material de experimentación, ¿cuánto tiempo podía pasarse sin dormir? Está en la película. Y no se llega a 4 días. Antes de esto hay descalabros psicóticos, psicosis aguda, porque es la producción de una psicosis experimental, no una neurosis o un ritual o alguna cosa por el estilo. Sobrellevar 4 días, aunque sea 3 días, eventualmente sin beber, porque además la deshidratación, solamente la deshidratación, es un descalabro total. Pero como no se pueden parar de la maquinita, esto da cuenta, una versión extrema y muy trágica, de hasta dónde puede llevar el circuito adictivo de la dopamina. Y yo creo que estos dispositivos y estas plataformas conducen a muchas personas, no todo el mundo tiene esa tendencia,
ya les conté al principio, esta cosa alentadora de pacientes que sin que viniera a cuento, decidieron por sí mismos, porque se daban cuenta que les estaba devorando tiempo inútilmente, es decir, improductivamente, decidieron por sí mismos dejar todos los, las plataformas de una manera unilateral, pero verdaderamente tomando una acción muy sensata en relación a esa verdadera adicción que estaba ahí. Consultas para los- No, bueno, no, tenemos una inquietud más ahí, sí, una sugerencia de un libro, dale, y después si quisieras. Sí, Y pues lo único que se abre en internet es. Bueno, en general agradecen mucho las dos exposiciones y los felicitan y mencionan varias veces que es un placer escucharlos. Y ahora lo último, Mara Barreto dice: muy interesante el espacio, recomiendo narrativa contemporánea para el último tema sobre las redes, ansiedad y angustia, y de Virginie Despentes, querido capullo. gracias, Mario, por la sugerencia. Sí, doctor, palabras muy breves sobre el tema de las redes. Otra, me parece muy interesante lo que plantea el doctor, muy alineado a esta perspectiva, pero dada la evolución y la difícil que es hacer tope o poner un doctor justamente como algunos deben hacer, parece que también hay algo interesante en esta función del escroleo, del pasar de videitos cortos uno atrás de otro, con este infinito casi moebiano que no se corta nunca. Pensar eso como una superficie de inscripción, porque ahí el problema es el algoritmo también. Digamos, cada quien tiene su algoritmo, que hay que ver qué significa, que es de alguna manera producto en mutación constante de inscripciones que los distintos dispositivos y plataformas van leyendo en función del tiempo que se pasa en cada video, en cada foto, de si se pone me gusta, no se pone, si se pasa más rápido, menos rápido, en fin. Una serie de inscripciones algorítmicas que van dando lugar a que el contenido que se empieza a mostrar a cada sujeto constituye un material que, si quizás se le presta atención de manera, puede ser un material que revele alguna especie de verdad. Obviamente esto es una idea muy incipiente, pero me parece que, ¿por qué no? La apuesta, quizás muy marketingera, decir que el algoritmo es el inconsciente, pero algo de esta superficie de inscripción donde eventualmente podemos encontrarnos con una verdad singular en la manera en que ese aparato de inscripción va registrando algo del sujeto que es incluso un saber no sabido para el propio sujeto. Justamente, también la angustia aparece cuando en el medio de ese escroleo aparece una imagen perturbadora, que algo dice. Bueno, me parece que también hay una perspectiva dentro del contexto de las redes para pensar, ¿no?, una apuesta por el análisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos con la sesión.